¿Alguna vez has abierto el frigorífico por la mañana, mirado los alimentos ordenados en su interior y sentido esa tranquilidad de estar viviendo de forma saludable, bolsas de verduras verdes, hortalizas, limpias, sin sal, sin azúcar? Todo parece ser la elección correcta. Y con sinceridad, yo misma solía aconsejar a mis pacientes lo mismo. Come más verduras, mantén la cena ligera, evita las grasas y el azúcar. Pero, después de más de 30 años siendo médica especializada en la salud de las personas mayores, he presenciado demasiados casos en los que incluso, cuidándose con esmero, alguien sufre un derrame cerebral de la noche a la mañana, sin dolor en el pecho, sin mareos previos. Por la noche, una ensalada ligera, un descanso tranquilo. Y a la mañana siguiente, medio cuerpo paralizado, el habla distorsionada o simplemente sin poder decir una sola palabra. Siempre surge la misma pregunta: ¿cómo es posible si como sano todos los días? Y a veces la respuesta está justo ahí en ese frigorífico en el que tanto confías. Esas mismas verduras que te han acompañado toda la vida. Pero tu cuerpo ya no es el mismo. A partir de los 60, todo cambia. Las arterias se vuelven más rígidas, los riñones pierden fuerza, la presión interna se vuelve más frágil. Y esos alimentos saludables, si se consumen en el momento inadecuado, combinados con medicación para la tensión anticoagulantes, o cuando el cuerpo está levemente deshidratado, pueden tener consecuencias inesperadas. No te cuento esto para asustarte, ni mucho menos para que elimines las verduras de tu dieta. Todo lo contrario, quiero ayudarte a entenderlas mejor para que sigas cuidándote con inteligencia. Comer verduras sí, pero de forma adecuada en el momento oportuno, en la cantidad justa y escuchando a tu cuerpo, porque las verduras no son el enemigo. Pero si no sabemos cómo tratarlas, a veces pueden volverse un amigo de dos caras. Y hoy quiero que me acompañes a revisar 9 tipos de verduras muy comunes para que sigas nutriendo tu cuerpo con cariño de una manera más segura y consciente. Las espinacas siempre han sido vistas como un símbolo de salud. Muchas personas mayores me han contado que eligen esta verdura porque han oído que es buena para la sangre, que ayuda a tener una digestión ligera y que alivia el estómago. Especialmente por la noche, un cuenco de espinacas al vapor con un poco de aceite de oliva parece una elección perfecta. Y lo entiendo, porque incluso yo misma llegué a pensar que esta verdura era una parte imprescindible de una cena saludable después de los 60 años. Pero hay algo que pocas personas notan. Después de los 60, todo en el cuerpo empieza a funcionar de forma distinta. Los vasos sanguíneos ya no son tan flexibles. Los riñones trabajan más lentamente. Y cuando esos pequeños cambios se suman, el cuerpo se vuelve más sensible a cosas que antes podía digerir sin problema. Las espinacas son muy ricas en oxalato, un compuesto natural. En personas jóvenes y sanas, el oxalato suele eliminarse fácilmente a través de los riñones. Pero en personas mayores, especialmente si están tomando suplementos de calcio o vitamina D, o si la función renal ya está debilitada, este oxalato no se elimina correctamente y comienza a acumularse. Se une al calcio en la sangre y forma pequeños cristales que conocemos como oxalato cálcico. Según un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, una concentración elevada de oxalato en la sangre se asocia con calcificación de los vasos sanguíneos y daño en tejidos blandos, en personas mayores, especialmente aquellas con insuficiencia renal o que consumen dosis altas de calcio suplementario. Estos diminutos cristales pueden adherirse a las paredes de las arterias más pequeñas, estrechándolas, endureciéndolas y haciéndolas más vulnerables a los cambios de presión durante el sueño. Recuerdo claramente el caso del señor Ricardo, un hombre de 76 años que vivía en Zaragoza, exbombero fuerte y siempre muy cuidadoso. Cada noche preparaba una cena ligera con espinacas frescas, queso blanco, pan integral y no olvidaba tomar su calcio con vitamina D tal como le indicó el reumatólogo. Lo hizo durante años creyendo firmemente que estaba cuidando su salud de forma ejemplar. Pero una mañana de invierno, su esposa lo encontró inmóvil frente al desayuno con la taza de café volcada y la mirada perdida. Había sufrido un ictus mientras dormía. No hubo dolor ni señales previas, solo la acumulación silenciosa de cristales en los vasos cerebrales. Los análisis mostraron niveles elevados de oxalato y calcio en sangre. Las arterias cerebrales presentaban calcificación grave y el flujo sanguíneo era deficiente. Ricardo sobrevivió, pero desde entonces no volvió a conducir y necesita ayuda para caminar.
En una conversación me dijo con tristeza, solo intentaba hacer lo correcto. Nunca imaginé que una cena con espinacas me llevaría hasta aquí. No te cuento esto para que dejes de comer espinacas, sino para que comprendas que después de los 60, incluso los buenos hábitos necesitan ajustes. Si estás tomando suplementos de calcio o vitamina D o tienes problemas renales, es mejor consumir espinacas al mediodía. Y sobre todo, evita combinarlas con suplementos sin la guía específica de tu médico. Las verduras siguen siendo una gran aliada si sabemos escuchar al cuerpo y usarlas con conciencia. Lo importante no es renunciar, sino comprender, porque es ese entendimiento el que se convierte en la armadura más poderosa para protegerte de lo que el cuerpo a veces calla. Creo que muchos de ustedes han escuchado esta frase incontables veces a lo largo de su vida. Cuanto más verduras comas, mejor. Y entre todas ellas, el brócoli casi siempre ocupa el primer lugar. Se elogia en programas de nutrición, en menús hospitalarios, incluso en planes de recuperación postoperatoria. El brócoli ayuda a reducir la inflamación, protege el corazón, aporta vitaminas y es antioxidante. Todo eso es cierto, pero en las personas mayores de 60 años existe una cara más silenciosa que rara vez se menciona. El brócoli contiene una cantidad significativa de vitamina K, una sustancia fundamental en el proceso de coagulación sanguínea. En personas jóvenes, esta vitamina ayuda a cicatrizar heridas y prevenir hemorragias. Pero en personas mayores, especialmente quienes toman anticoagulantes como warfarina clopidogrel o dosis bajas de aspirina, consumir grandes cantidades de brócoli o hacerlo de forma irregular puede alterar el equilibrio de la sangre sin mostrar señales evidentes. Imagina que la sangre es como un río que debe fluir con estabilidad. Si cambias bruscamente tu consumo de vitamina K, por ejemplo, comiendo mucho brócoli durante varios días y luego dejándolo de golpe, ese río puede volverse inestable. Si se vuelve demasiado fluido, incluso un capilar frágil en el cerebro, podría sangrar y provocar un pequeño accidente cerebrovascular hemorrágico sin que uno lo note al principio. Recuerdo con claridad el caso de la señora Clara Navarro, una maestra jubilada de primaria en Valencia. Era muy meticulosa, siempre llevaba un cuaderno donde apuntaba sus comidas, tomaba sus medicamentos a la hora exacta y se hacía chequeos de salud periódicamente. Su cena era casi invariable brócoli hervido con limón y aceite de oliva, un trozo de pescado blanco y un poco de pan integral. Lo como para cuidar mi corazón, solía decir en nuestras sesiones grupales de nutrición. Pero una tarde comenzó a sentir dolor de cabeza, pérdida de equilibrio y dificultad para hablar. Sus familiares la llevaron a urgencias. El diagnóstico reveló una pequeña hemorragia cerebral. No fue causada por hipertensión ni por una caída. Fue porque su sangre se había vuelto demasiado líquida. Su índice INR, el parámetro que mide la coagulación de la sangre, había fluctuado drásticamente durante las semanas en que ella aumentó su consumo de brócoli por las noches. Cuando su hija me lo contó, me quedé sin palabras. No porque el brócoli fuera perjudicial, sino porque no había sido ubicado correctamente dentro del mapa de salud de Clara. Clara logró recuperarse poco a poco, pero su voz ya no es tan ágil como antes y sus pasos se volvieron más pausados. Lo que más la angustia es pensar, yo creía que lo estaba haciendo bien, y comprendo ese sentimiento mejor que nadie. Por eso, si estás tomando anticoagulantes o medicamentos para el corazón, lo importante no es dejar de comer brócoli, sino mantener una cantidad constante sin altibajos e informar siempre a tu médico sobre lo que estás incluyendo en tus comidas. Después de los 60, el cuerpo ya no se adapta tan fácilmente como antes. Un cambio mínimo hoy puede tener consecuencias importantes mañana. Seguimos aprendiendo incluso con los alimentos de toda la vida. El brócoli puede seguir siendo un buen compañero si sabes mantener el ritmo con él. Para mí, ese conocimiento vale más que cualquier consejo repetido. Muchos aún creen que una cena ideal después de los 60 debe ser muy ligera, baja en sal, sin carbohidratos, fácil de digerir, y que no haga subir de peso. Y eso podría ser cierto si aún tuvieras 20 o 30 años. Pero el cuerpo a los 70 ya no es el mismo que a los 40 o 50. Lo que parece liviano a veces se convierte en una carga silenciosa que no alcanzamos a notar. La lechuga romana suele elegirse porque contiene mucha agua, tiene pocas calorías y da sensación de saciedad sin ser pesada. Algunas personas incluso la usan para reemplazar una comida completa y así controlar el peso.
Pero muy pocos saben que esta verdura aparentemente inofensiva puede provocar deshidratación silenciosa, sobre todo si se consume por la noche. La lechuga romana tiene un efecto diurético leve. En personas jóvenes, el cuerpo se rehidrata rápidamente. Pero en personas mayores, la sensación de sed disminuye, los riñones trabajan más lento y los vasos sanguíneos pierden elasticidad. Eso hace que incluso una pequeña pérdida de agua pueda espesar la sangre durante la noche. Y es precisamente esa densidad la que provoca muchos microinfartos cerebrales al amanecer. Cuando la sangre está espesa, se mueve con dificultad por los vasos más finos que alimentan el cerebro. Si además tomas medicamentos para la presión diuréticos o tienes una dieta baja en sal, el riesgo de deshidratación aumenta. Y si pasas 7 u 8 horas sin beber ni una gota de agua, tu cuerpo puede entrar en un estado de deshidratación silenciosa, pero muy peligrosa. Recuerdo bien el caso del señor León García, un hombre de 75 años que vivía en Sevilla. Llevaba una vida ordenada, comía de forma saludable, no fumaba ni bebía alcohol. Cada noche preparaba una ensalada con lechuga romana, pepino, un poco de vinagre de manzana y pan integral. Creía que esa cena le ayudaba a dormir bien y a cuidar su corazón. Pero una mañana su esposa lo encontró sentado callado, con dificultad para hablar y temblor en su mano derecha. Había sufrido un pequeño derrame cerebral mientras dormía. En el hospital, los análisis revelaron una deshidratación leve, sangre más espesa de lo normal y alteraciones en los electrolitos. No fue una enfermedad grave lo que lo llevó allí. Fue una suma silenciosa, ensaladas sin suficiente agua, medicamentos para la presión. Todo actuando en conjunto sin que él lo supiera. Los médicos lo llamaron un ictus silencioso, sin síntomas llamativos, pero con daño cerebral real. Por suerte, León se recuperó bien tras varias semanas de terapia, pero desde entonces dejó de cenar ensalada. Ahora la toma al mediodía y antes de dormir siempre bebe un vaso pequeño de agua tibia como un nuevo ritual para cuidarse. No te digo que dejes la lechuga, pero si ya pasaste los 60, escucha a tu cuerpo con más atención. Algo tan simple como una cena ligera también necesita el momento adecuado y una comprensión más profunda, porque lo verdaderamente liviano es aquello que no te daña en silencio. ¿Alguna vez has cortado unas tiras de zanahoria cruda para picar por la noche en lugar de comer algo dulce? Seguramente en ese momento te sentiste muy orgulloso porque era una elección inteligente y llena de intención por cuidarte. Y en realidad, la zanahoria es un alimento excelente, rica en betacarotenos que benefician la vista, baja en calorías, crujiente y fácil de comer. Pero hay algo que casi nadie menciona y es cómo reacciona el cuerpo de una persona mayor ante la zanahoria cruda, especialmente si se consume por la noche. La zanahoria tiene un índice glucémico relativamente bajo, pero sigue siendo un alimento con carbohidratos. En personas jóvenes, el páncreas responde rápidamente al azúcar y mantiene la insulina en niveles estables. Pero después de los 65 años, esa respuesta se vuelve más lenta. Si comes zanahoria cruda antes de dormir, tu nivel de azúcar en sangre puede subir ligeramente al principio y luego bajar de forma repentina durante la noche por el efecto tardío de la insulina. Esta bajada de azúcar no solo puede hacerte sentir cansado por la mañana, sino que también desencadena cambios silenciosos en tu cuerpo. Para equilibrar ese descenso, el cuerpo libera cortisol y adrenalina, dos hormonas que pueden aumentar la presión arterial y hacer que los vasos sanguíneos se contraigan. En quienes ya tienen arterias cerebrales frágiles o estrechas, esta contracción puede provocar pequeños coágulos que interrumpen la circulación y en algunos casos generar un microinfarto mientras duermen. Recuerdo el caso de la señora Laia Menéndez, una paciente mía de 78 años que vivía en Bilbao. Llevaba un estilo de vida activo, evitaba el azúcar y no comía productos procesados. Cada noche solía prepararse un plato de zanahoria cruda para picar mientras leía o veía la televisión. Así no me dan ganas de comer dulces, solía decirme. Pero una mañana se despertó con una sensación extraña, su mente estaba nublada. La mano derecha le hormigueaba y no podía recordar cómo preparar su café habitual. Los análisis revelaron que había sufrido un accidente isquémico transitorio causado por una alteración del nivel de glucosa durante la noche. No te estoy diciendo que elimines la zanahoria de tu dieta, pero si te gusta comerla, hazlo durante el día y no la comas sola.
Acompáñala con un poco de proteína, como un huevo cocido, unas pocas nueces o una loncha de queso para ralentizar la absorción del azúcar. Porque un alimento saludable solo ofrece sus beneficios cuando lo tomamos con inteligencia en el momento adecuado y según las necesidades reales de nuestro cuerpo. El ajo ha sido durante mucho tiempo aclamado como una especie de medicina natural valiosa, transmitida de generación en generación. Desde la época de nuestros abuelos, todos creíamos que unos dientes de ajo al día podían mantener el corazón sano, limpiar la sangre y protegernos de las enfermedades. Y la verdad es que el ajo tiene propiedades muy respetables. Pero hay algo que rara vez se dice de forma directa: el ajo puede ser incluso más potente que un medicamento si no se utiliza correctamente. El ajo tiene la capacidad natural de fluidificar la sangre y eso nos lleva a pensar que no representa ningún riesgo. Suena bien, sobre todo para quienes desean prevenir accidentes cerebrovasculares o bloqueos en las arterias. Sin embargo, si estás tomando medicamentos anticoagulantes, aspirina o tratamientos para el corazón, tu cuerpo ya está calibrado para mantener la sangre en un estado equilibrado. Si además incorporas ajo especialmente en forma de cápsulas o extractos concentrados, esa sangre puede volverse demasiado líquida. Y cuando eso ocurre, incluso una pequeña fuga en un capilar cerebral puede provocar una hemorragia silenciosa. Recuerdo muy bien el caso del señor Tomás Rivera, un paciente de 81 años que vivía en Zaragoza. Era un hombre independiente, tranquilo y siempre comprometido con su propio bienestar. Después de un pequeño procedimiento cardíaco, le recetaron anticoagulantes y recibió instrucciones precisas sobre su alimentación. Pero un día leyó en internet que el ajo podía prevenir infartos, así que comenzó a tomar cada noche una cápsula de ajo concentrado y además comía un diente de ajo crudo después de cenar. No pensó que aquello mereciera comentarlo con su médico, porque para él el ajo seguía siendo solo parte de la comida cotidiana. 3 semanas después, empezó a tener dolores de cabeza y sensibilidad a la luz. Una noche se mostró confundido, hablaba con dificultad y fue llevado al hospital. La tomografía reveló una pequeña hemorragia cerebral. Su sangre estaba demasiado líquida, incapaz de coagular tras una pequeña filtración. Al revisar todo lo que estaba tomando ese diente de ajo, aparentemente inocente, resultó ser el factor que terminó de desequilibrar la balanza. No te cuento esta historia para que le temas al ajo. Te la cuento para que lo veas como lo que realmente es un remedio natural, sí, pero que debe tratarse con el mismo respeto que cualquier medicamento. Si estás en tratamiento con anticoagulantes, medicamentos cardiovasculares o tienes antecedentes de hemorragias, consulta con tu médico antes de consumir ajo en dosis altas o en forma de suplementos. El ajo puede seguir siendo un gran aliado si se utiliza con conocimiento y cuidado, sobre todo ahora cuando tu cuerpo ya no reacciona igual que antes. Creo que muchos de nosotros alguna vez hemos confiado en un plato sencillo que parecía saludable. Una ensalada de cebolla cruda por la noche con un poco de vinagre y aceite de oliva puede parecer una elección ligera y depurativa para el cuerpo. Muchos pacientes mayores me han contado que eligen la cebolla para limpiar la sangre, estabilizar la presión arterial y mantener un ritmo cardíaco regular. Pero al cruzar los 65 años, lo que parece simple se vuelve en realidad mucho más complejo. La cebolla contiene quercetina, un antioxidante natural con efecto vasodilatador que puede ayudar a reducir la presión arterial. Para una persona joven, esto puede ser una gran ventaja. Sin embargo, si estás tomando medicamentos para la hipertensión a diario, especialmente por la noche, el efecto de la cebolla puede sumarse al del fármaco y hacer que la presión baje demasiado mientras duermes. Cuando la presión arterial desciende en exceso durante el descanso, el cerebro puede no recibir el oxígeno necesario. El cuerpo reacciona contrayendo los vasos sanguíneos para proteger los órganos vitales. Pero en las personas mayores cuyos vasos son menos elásticos, esta reacción puede favorecer la formación de pequeños coágulos que de forma silenciosa dañan la circulación cerebral. Recuerdo al señor Jorge Lamas, un exentrenador de fútbol de Cádiz que siempre confió en los métodos naturales. Cada noche tomaba una ensalada de cebolla cruda con un poco de vinagre como parte de su rutina. También tomaba su medicación para la presión, pero una mañana se despertó con dificultad para hablar y la mente algo confusa. Un escáner cerebral reveló que había sufrido un pequeño ictus causado por una bajada de tensión durante la noche y una breve falta de oxígeno en el cerebro. No te digo esto para que dejes de comer cebolla.
Pero si estás en tratamiento para la presión arterial, es mejor consumirla durante el día. Evita comerla cruda por la noche y no olvides controlar tu tensión de forma regular, porque cuando el cuerpo se vuelve más sensible, incluso lo más ligero, solo es saludable si se toma en el momento adecuado. Sé que para muchos la imagen de un cuenco de crema de maíz caliente o una mazorca recién hervida por la noche evoca toda una región de recuerdos cálidos. El maíz ha sido durante mucho tiempo un alimento sencillo en las cenas familiares vinculado a la infancia, a esas noches de sueño ligero y placentero. Pero hay algo que pocos notan: el maíz no es una verdura de hoja. Desde el punto de vista nutricional, pertenece al grupo de los almidones y puede afectar al cuerpo de una forma muy distinta, especialmente cuando ya has pasado los 60 años. Cuando comes maíz por la noche, el nivel de azúcar en sangre tiende a subir con rapidez. El cuerpo reacciona liberando insulina para devolverlo a un rango seguro. Pero después de los 65 años, este proceso ya no es tan fluido. La insulina puede liberarse con retraso o a veces en exceso, lo que provoca una bajada repentina del azúcar en plena madrugada. Al mismo tiempo, la presión arterial puede fluctuar, obligando a los vasos sanguíneos a adaptarse con esfuerzo, quedando más vulnerables. En una persona joven, el cuerpo puede compensar fácilmente. Pero en quienes ya tienen antecedentes de diabetes, hipertensión o vasos sanguíneos endurecidos, esa oscilación puede ser justo el punto de partida para que un pequeño coágulo comience a avanzar en silencio hacia los vasos del cerebro. Atendí a la señora Dolores Álvarez, una mujer de 77 años que vive en Valencia. Cada noche, como parte de su rutina saludable, comía una mazorca hervida, hasta que una mañana se despertó sin poder mover el brazo izquierdo. Las pruebas revelaron que había sufrido un pequeño ictus mientras dormía. Ella nunca imaginó que aquel maíz tan familiar podría haber contribuido a ese episodio. No te digo esto para que renuncies al maíz que tanto te gusta, pero si lo disfrutas, resérvalo para el desayuno. No le exijas a tu cuerpo el esfuerzo de regular subidas y bajadas de azúcar en plena noche. Un cambio tan simple como el momento en que lo consumes puede convertirse en una gran protección para tu cerebro cada vez que despiertes por la mañana. Un plato de espárragos al vapor con un ligero chorrito de aceite de oliva y unas gotas de limón puede parecer una cena delicada y liviana. Para muchas personas mayores representa una opción ideal, sin grasa, sin pesadez, y tan ligera que parece imposible que cause daño. Pero hay algo que rara vez se menciona. Los espárragos tienen un efecto diurético natural, y precisamente eso puede convertirse en un riesgo cuando se llega a cierta edad. Después de los 60 años, el cuerpo ya no percibe con claridad la sensación de sed. Los riñones no funcionan con la misma eficacia y los vasos sanguíneos, especialmente en el cerebro, se vuelven más frágiles y menos elásticos. Si consumes espárragos tarde por la noche, estás tomando medicamentos para la presión o diuréticos y además bebes muy poca agua. La sangre puede espesarse mientras duermes. Esa densidad favorece la formación de pequeños coágulos que circulan silenciosamente por el sistema y que en ocasiones pueden dar lugar a un accidente cerebrovascular leve. Recuerdo muy bien a la señora Juana Ramírez, una maestra jubilada de 79 años que vive en Zaragoza. Llevaba una vida muy ordenada, caminaba todos los días, comía de forma saludable y cuidaba cada aspecto de su rutina. Cada noche cenaba espárragos al vapor y rara vez tomaba agua después, hasta que una mañana se despertó con la memoria borrosa y dificultad para hablar. Había sufrido un pequeño ictus durante la noche, causado por una deshidratación que ella no llegó a notar. Si te gustan los espárragos, disfrútalos a la hora del almuerzo. Y recuerda mantener una buena hidratación, sobre todo en las últimas horas del día. No permitas que tu cuerpo se seque en silencio mientras duermes. A veces basta un pequeño vaso de agua para evitar lo que no deseamos. Una taza de sopa de tomate bien caliente por la noche, perfumada con laurel y un toque de pimienta, suena como la opción perfecta para quienes quieren mantener una cena ligera y saludable. El tomate ha sido siempre considerado un alimento noble bueno para el corazón, especialmente en la tercera edad. Sin embargo, detrás de esa imagen fresca hay aspectos que suelen pasar desapercibidos. El tomate contiene compuestos naturales como histamina, tiramina y solanina.
En personas jóvenes, estos componentes no suelen representar un problema, pero en personas mayores pueden provocar vasoconstricción, alterar la función del sistema nervioso y generar desequilibrios sensoriales, especialmente si el cuerpo está cansado, bajo en minerales o levemente deshidratado al final del día. Recuerdo a la señora Gertrudis Herrera, una profesora de música retirada que vive en Sevilla. Llevaba una vida equilibrada, sin enfermedades crónicas ni medicación. Cada noche se preparaba su propia sopa de tomate. Pero una mañana despertó con un dolor de cabeza persistente, dificultad para hablar y visión borrosa. Su familia pensó que había tenido un ictus y la llevó al hospital. Las pruebas no mostraron daños vasculares ni coágulos. No era un infarto cerebral, sino una respuesta neurológica similar provocada por la histamina del tomate, sumada a la hora tardía, la falta de agua y un sueño interrumpido. El tomate no es un enemigo, pero si ya tienes una edad avanzada, consúmelo durante el día. Observa cómo responde tu cuerpo y evita comerlo. Si estás fatigado, tomas medicamentos que afectan el sistema nervioso o notas signos de deshidratación, porque a veces lo que creemos saludable puede generar alteraciones que podrían evitarse con solo elegir mejor el momento. Después de todo lo que hemos compartido juntos, quiero volver a subrayar algo que me parece profundamente importante. Ninguna de las verduras que hemos mencionado es mala por sí misma. No son enemigas, ni tampoco la causa directa de las enfermedades. Lo único que puede volverlas un riesgo es usarlas en el momento inadecuado, de la forma incorrecta, o sin considerar que a partir de los 60 nuestra salud ya no es la misma, porque llega un momento en que el cuerpo empieza a reaccionar de forma diferente. La presión arterial se vuelve más sensible, la sangre más espesa y los procesos de metabolización ya no son tan ágiles como antes. Incluso un simple vegetal que siempre consideramos inocente necesita ser comprendido y usado con la misma atención que se le da a un medicamento. Nuestro organismo ya no tolera las viejas costumbres como antes, y cualquier ajuste, por pequeño que sea, merece una escucha consciente desde dentro. Por eso, si puedes, reserva la mayor parte de los vegetales para el desayuno o el almuerzo, cuando el cuerpo aún está alerta y con fuerza para procesarlos. Evita en la cena aquellas verduras con efecto diurético o que pueden alterar el azúcar en sangre. Mantente bien hidratado durante el día, sobre todo desde la tarde hasta antes de dormir, para que la sangre fluya sin dificultad. Y si estás tomando anticoagulantes diuréticos o complementos alimenticios, consulta con tu médico antes de incorporar cualquier vegetal que pueda influir en la circulación. Medir con frecuencia tu presión, tus niveles de azúcar o la función renal no es para buscar enfermedades, sino para comprender cómo está cambiando tu cuerpo y cómo cuidarlo de forma más acertada. Estoy convencida de que nunca es demasiado tarde para transformar algo, y tampoco es tarde para empezar a proteger tu mente. El conocimiento que has recibido hoy, si lo llevas con suavidad y atención, puede convertirse en el escudo más firme para los años que vienen. No necesitas hacerlo todo perfecto. Basta con que empieces por mirar con más cuidado, beber un poco de agua en el momento justo y disfrutar de tus verduras en el momento adecuado. Eso ya es suficiente para conservar uno de los tesoros más grandes que tienes: tu lucidez y tu independencia.